continúan con el ilíaco, en una cosa que se llama el arco de Bradford-Calvé. Entonces, arco de Shenton, arco de Bradford. ¿Y qué otra cosa adicional le pueden hacer a ese esquema? Es en los bordes de donde está enredada este tauro, en los bordes, desde el borde interno hasta el borde externo, trazan una línea para formar un ángulo, que se llama índice acetabular, pero ahí índice no tiene nada, porque es simplemente un ángulo. Se supone que los niños nacen con un ángulo acetabular de 30 más o menos 2. Y debe ir cambiando, usted va a encontrar 350 fórmulas. Lo importante es que al final del llegando al primer año, sea de 20 más o menos 2, o sea, haya disminuido de 10 grados. Y de ahí hacia allá se va a ir estabilizando hasta el adulto, que se logra más o menos hacia los 5 o 6 años, que es de 10 grados. Y en el adulto ya esto se va a llamar índice de Broglie, o ángulo de Broglie. Por favor, no se les olvide el ángulo acetabular, que es muy importante para que no se les vaya a pasar una alteración en la cadera. El TAC ¿para qué nos sirve? El TAC nos sirve cuando uno hace una reducción cerrada con una espiga de yeso, o sea, un yeso toracopédico, y necesitamos hacer seguimiento a que esa cadera quede en su posición, porque con una espiga de yeso la radiografía es muy fácil de llevarla. Entonces uno toma una tomografía para poder mirar que la cadera se mantenga concéntrica durante toda la evolución. Y la resonancia nos va a poder permitir identificar, porque una de las primeras principales complicaciones de la displasia es la necrosis vascular del término proximal. Entonces, la resonancia nos va a permitir evaluar si hay tejidos interpuestos, uno, y dos, si hay signos ya de necrosis vascular. ¿Qué vamos a hacer? Recién nacido hasta los 6 meses con displasia severa o una luxación o una subluxación de la cadera, esto que se llama un arnés de Pavlik. Entonces, el arnés de Pavlik es una serie de correas que estabilizan la cadera. En esa posición, 90 grados de flexión de las caderas, 45 a 60 grados de abducción de las caderas. Así se debe colocar el arnés. Ustedes le deben colocar el arnés al paciente y le deben enseñar a los padres cómo se van los niños con el arnés, porque el arnés no se lo pueden quitar. El arnés va a ir a los seguimientos con el arnés. A las 2 o 3 semanas de tener el arnés se le hace una ecografía dinámica de la cadera para mirar que la cadera esté en su posición durante todo el tiempo. Esto necesita que los papás tengan peso, o sea, que haya cabeza sobre los hombros de los papás, porque si no el niño se va a pelar. Si hace una flexión forzada del arnés, hace una necrosis vascular por hiperpresión, se puede empezar a ver a feo, porque si no lo van a pues empiezan los problemas. Después de los 6 meses en una displasia pura, después de los 6 meses va a una férula de Miller. La férula de Miller idealmente se utiliza hasta los 18 años, hasta los 18 meses. Después de los 12 meses, la férula de Miller, o sea, una vez el niño empieza a ponerse en pie, la férula se quita en el día y se estimula la marcha, porque la marcha es el principal estímulo para el desarrollo de la cadera. Entonces se coloca solo en las noches o cuando el niño duerme en el día. El resto todo el tiempo se encuentra. El niño no puede empezar a caminar por favor con la férula para hacer una férula. Y la férula generalmente es una sola férula con la que empieza a notar, esta le sirve para eso. Si el paciente no se logra reducir adecuadamente con los inmovilizadores o está luxado o subluxado, pues tenemos que ir a un tratamiento que es hacer una reducción. Bien sea una reducción cerrada de la cadera, entonces uno acomoda la cadera y le coloca una espiga de yeso de las tetillas a los pies. O si definitivamente no se logra por la vía cerrada, porque eso es una reducción cerrada, espiga, radiografía, sigue luxado, o el paciente ya teniendo tratamiento en los controles se luxa, hay que hacer una reducción abierta. Herida, buscar
cápsula se una deformidad en los diadema, pero no permite que la cadera se mantenga reducida. O sea, todos los tejidos blandos alrededor van a verse afectados. Entonces nos toca pasar a hacer osteotomías. ¿Y cuál es el fin de manejar la cadera tempranamente? Pues que no lleguemos a que el adolescente tenga una displasia residual, porque la displasia residual de la cadera es muy complicada de manejar. Una cadera que persiste en una alteración de la forma, generalmente el adolescente es mucho más activo en sus miembros inferiores, pues hace más deporte, brinca más, tiene una actividad mucho más dinámica, luego empieza a presentar problemas, dolor, cojera, y usted toma una radiografía y tiene una displasia residual, que generalmente va a ir a qué? Pues a una artrosis. Entonces, hay algunas formas de osteotomía para manejar eso, pero pues si no funciona adecuadamente, no hay nada que hacer. Hay un video, pero sí lo pueden buscar. ¿Cuáles son las complicaciones derivadas de la displasia? Entonces, si hay fallas en las reducciones o de la luxación visual, pues debe ir a una reducción abierta, que eso pues generalmente también tiene muchos problemas. El principal problema de la displasia: luxación, subluxación, la necrosis avascular. Es dramática porque va a producir un acorzamiento de la extremidad. Recuerden que tenemos que decir a expensas del tamaño aproximado del 30%, pero un 30% que no crezca ese hueso, pues va a generar un colapso de la tibia. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de la displasia? Entonces, uno, es una patología extremadamente frecuente. Nuestra población es una mezcla de razas, luego tiene una incidencia más o menos de 10 en 1000 niños de displasia pura, de 1 en 1000 de una luxación movimiento de la cadera. Tiene que tener los 3 hallazgos para dar un diagnóstico de una displasia de la cadera. Le deben explicar a los padres la evolución natural, o sea, no engañen a los padres. Señor, se ve así, vamos a empezar este tratamiento, pero puede terminar en cirugía. Si no termina, pues fabuloso, pero el padre se hace una idea de lo que está pasando realmente en la cadera de su hijo. Uno que usted le diga: tranquilo, estás conmigo, lo vamos a tratar. Y después termina destruida esa cadera y el problema es para ustedes. Si el paciente llega a una osteotomía pélvica o a una osteotomía femoral, el pronóstico no es bueno y posiblemente va a terminar en cojera o una displasia residual en la adolescencia. Y una displasia residual en la adolescencia es igual a osteotomías o artroplastias de sustitución, reemplazos articulares, que entre más joven se haga, pero el pronóstico es. ¿Listo? Gracias.